Imagina una isla donde el mar habla en voz de mujer. Imagina que la noche no es negra, es verde, huele a mangle y puede devorarte si pronuncias su nombre. Imagina que tú estás ahí, descalzo, sin luz, sin brújula. Imagina que algo te observa desde el agua. Imagina que ya no sales. Bienvenido al Caribe antes de Colón. Bienvenido a la mitología que los taínos compartieron con los arahuacos, la misma que los cronistas españoles copiaron sin entender. Soy Adrián, y hoy viajaremos al tiempo en que los cielos eran ríos y los ríos eran dioses. Respira hondo. Aquí la sal quema y la arena escucha. Los taínos no llamaban Caribe a su mundo, lo llamaban Boriquén, Haití, Quisqueya, según la isla. No creían en un cielo lejano, creían en un manto de colores que se doblaba como hamaca. No tenían templos de piedra, tenían bohíos de paja que albergaban el eco de los ancestros. No escribían, tejían la palabra. Y esa palabra decía que todo empezó cuando el mundo aún era un huevo de guanajo flotando en el mar primigenio. Entonces, no había sol, solo una luz gris que sudaba sal. Y en esa sal nació Yaya, el primer padre, dueño del ñame y del maíz. Pero este relato no empieza por Yaya, empieza por su hija, la que los taínos no nombraban en voz alta. Empieza por Atabey, la madre de las aguas. Empieza porque ella decidió parir sin ayuda y parió gemelos. Uno era el mar, el otro eras tú. Atabey parió de pie, sobre una nube de espuma. Del Ombaré fue el primer grito. Así nombraron al mar. Del segundo grito brotó un chorro de agua dulce que se convirtió en los ríos. Del tercer grito, que fue silencio, salió el hombre. Pero los gemelos no se soportaban. El agua salada quería tragarse la dulce. Entonces, Atabey los separó con un suspiro que se volvió viento alisio. Ese viento sigue soplando. Es la barrera que impide que el mar beba los ríos. ¿Y si un día el viento se cansa? Eso lo veremos después. Para los taínos, cada isla era un hueso del cuerpo de Atabey. Cuando las olas lamen la arena, ella siente cosquilleo. Cuando un niño llora, ella se estremece. Por eso los curanderos taínos, los beíques, antes de curar a un niño le susurraban al oído: «No llores, que Atabey tiene sueño». Pero Atabey no era solo ternura. En la noche sin luna se convertía en una serpiente de agua que se deslizaba entre las canoas. Si un hombre miraba el mar con deseo de huir, ella lamía la quilla de su canoa hasta hacerla polvo. Por eso, los taínos nunca navegaban lejos sin ofrendar primero un poco de saliva. Su propia sal era el precio para no ser devorados por la sal mayor. Ahora que conoces a la madre, necesitas conocer al hijo que quiso matarla. Se llamaba Yucahu. Era el ñame, era el sustento, era la montaña que emerge del mar. Los taínos decían que Yucahu nació cuando Atabey sangró por primera vez. Su sangre cayó sobre un ñame y el tubérculo estalló convertido en Dios. Yucahu era tan fuerte que sus hombros eran islas. Cuando respiraba, surgían palmas. Cuando estornudaba, nacían colibríes. Pero Yucahu tenía un hermano gemelo que nadie invitaba a las fiestas. Se llamaba Guacar, el del latido vacío. Guacar no tenía boca, solo tenía un eco. Y ese eco repetía la última palabra que oyera, pero al revés. Si alguien decía vida, Guacar devolvía adif. Quien escuchaba su propia palabra al revés perdía el alma por 3 días. Durante esos días, el cuerpo quedaba como planta, respiraba, pero no soñaba. Por eso los beíques enseñaban a los niños a cantar de corrido, sin pausas, para que Guacar no pudiera devolverles la canción al revés. Yucahu y Guacar jugaban una partida sin fin. Cada vez que Yucahu creaba un ñame, Guacar lo horadaba con gusanos. Cada vez que Yucahu sembraba una palma, Guacar la inclinaba hacia el abismo. Un día, Yucahu hartó y le dio un empujón a su hermano. Guacar cayó al fondo del mar, pero antes de caer, susurró: Yucahu, al revés. Uacuy. Esa palabra se quedó flotando como pecio. Desde entonces, cuando un taíno está a punto de ahogarse, oye su propio nombre al revés. Es Guacar, llamando para que lo acompañe.
Por eso los pescadores taínos nunca respondían cuando el mar les hablaba. Podía ser su propia voz devuelta por el gemelo oscuro. Los taínos no temían la muerte, temían el eco. Por eso enterraban a sus muertos con la boca llena de agua dulce, para que Guacar no encontrara palabras que devolver. Y por eso las ceremonias nocturnas empezaban con un silencio de 3 latidos. Uno por Atabey, uno por Yucaju y uno por el que falta. En ese silencio, los veíques escuchaban si alguien iba a morir pronto. Si oían Adif, preparaban la hamaca funeraria. Si oían vida, celebraban un areito, que duraba hasta que el sol se cansaba de mirarlos. Pero el sol no siempre existió. Los taínos decían que antes había un sol de barro que se movía lentamente y se deshacía con la lluvia. Para sostenerlo, los cielos tenían 4 sostenes de madera. Un día Guacar, desde el fondo, carcomió los sostenes. El sol de barro se cayó y se hizo 1000 pedazos. De cada pedazo brotó un animal. Del corazón del sol salió el colibrí. Del ombligo salió el manatí. De la saliva salió el caimán. Pero el último pedazo, el más pequeño, era tan caliente que nadie lo tocó. Atabey lo recogió con sus labios y lo sopló. Ese soplo se convirtió en el sol actual, el que quema y que no se derrite. Por eso los taínos no miraban al sol de frente. Era su propio sol resucitado, y mirarlo era como mirar una madre que pierde a su hijo. Con el sol nuevo llegó la luna. Los taínos no la llamaban luna, la llamaban Marién, la hermana que se olvidó de volver. Marién era tan blanca que los peces la confundían con espuma y saltaban para tocarla. Una noche, un hombre llamado Boinayel, el que tiene ojos de jaguar, se enamoró de Marién. Le construyó una escalera de palos de guayaba. Ella bajó, pero al pisar la tierra se volvió sal. Boinayel la recogió entre sus brazos y la guardó en una calabaza. Cada noche abría la calabaza un poco para que ella respirara. Pero un día la calabaza se quebró y Marién se derramó por toda la isla. Desde entonces, cuando la luna está llena, los cangrejos salen de sus agujeros porque creen que su madre ha vuelto. Y los hombres que tienen ojos de jaguar, como Boinayel, no pueden dormir en noches de luna llena. Si duermen, sueñan que se ahogan en sal y despiertan llorando arena. Los arahuacos, pueblo vecino de los taínos, contaban la misma historia pero al revés. Para ellos, Marién era el hombre y Boinayel la mujer. Y en vez de sal, la luna se volvía río. Esa diferencia no importaba. Ambos pueblos se reunían en la playa cada luna llena para dejar que la marea limpiara sus pies. Ese era su areito silencioso, el baile sin danza, el canto sin canto. Solo el roce de la sal sobre la piel recordaba que todos eran hijos del mismo suspiro. Y ahora llegó el momento de la pregunta que quema. ¿Qué pasó con los dioses cuando llegaron los barcos de palo y vela? Los cronistas dicen que los taínos se convirtieron, que olvidaron, pero los mitos no mueren, se esconden. Atabey se metió en los manantiales que brotan detrás de los manglares. Yucaju se durmió bajo los ñames que aún se siembran en las parcelas de monte. Guacar sigue en el fondo, repitiendo nombres al revés. Y cada vez que un turista dice Caribe y el mar responde con un eco raro, es Guacar burlándose. Porque Caribe, al revés, suena casi como Birek. Y Birek era el nombre antiguo del viento que llevaba a los barcos perdidos. Así que la próxima vez que estés en una playa nocturna y sientas que la sal te pica más de lo normal, piensa en Atabey, piensa en el eco, piensa en el gemelo que no tiene boca. Y si escuchas tu nombre al revés, no respondas. Porque responder es firmar el pacto que los taínos rompieron sin querer. Y el mar nunca olvida una firma. Y si el eco de este video te llegó, un like es la forma moderna de escupirle al mar para que no te reclame. Suscríbete. Aquí seguiremos desenterrando dioses que no mueren, solo se esconden.